escuche, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Y eso es lo que ha ido ocurriendo en este año que recién hemos terminado. Pero también crisis significa interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo o grupo, provocando una situación inesperada para lo cual no se está preparado, generando problemas. ¿Verdad que se ve más completa? Se ve como se ve bien acertada en lo que nos ha estado pasando. Es una interrupción grave que ha cambiado el estilo de vida, no solamente de un individuo, sino de un grupo social, de un país, de una ciudad. ¿Y qué provocó? Provoca una situación inesperada para lo cual absolutamente nadie, ni los presidentes de la República, estaban preparados. ¿Y qué generó? Generó problemas. Allí estuvimos inmersos en esa situación en el 2020 y todavía estamos inmersos en el 2021. Las crisis es un cambio inesperado para lo cual no estamos preparados, como dice ese concepto. Las crisis pueden llegar en cualquier momento. Usted y yo podemos estar en el mejor momento espiritual, emocional, de salud, económico, y que nos sorprenda una crisis terrible. ¿Por qué? Porque las crisis llegan en cualquier momento. Otra cosa es que nadie está exento de las crisis. Nadie. No es que la crisis le pasó a una familia, a una persona, a otra persona, a un hermano de la iglesia, y usted dice, pero a mí no me va a tocar. Nadie está exento de una crisis. Y la otra cosa es que en Dios siempre hay respuestas para la crisis. Estuve viendo diferentes ejemplos, diferentes eventos de personajes bíblicos inmersos en una crisis, y me di cuenta que siempre hubo una respuesta de Dios para una crisis, siempre. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo entender la crisis? Y le quiero compartir de 2 puntos nada más. La primera de ellas es que aprendamos a pensar diferente. Para poder entender una crisis necesitamos aprender a pensar diferente. Tenemos que pensar diferente. No podemos pensar como la mayoría de la gente. No podemos pensar como vemos en la televisión, o en el periódico, o en la radio. Y ahí está el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Vamos a esa escritura. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Le dice el apóstol Pablo a esta iglesia: por último, hermanos, yo creo que tengo una versión diferente a la suya. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En su Biblia seguramente dice que en todo lo puro, lo noble, lo afable, en esto, si hay virtud alguna, en esto pensar. Aquí dice, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto pensar. En esto tenemos que pensar. Albert Einstein, después de una prueba, de una tremenda crisis,
digo estas palabras que me gustan mucho. No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Así dijo. No pretendamos que las cosas cambien si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Si yo sigo haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar en mi vida. Tengo que pensar diferente. Tengo que hacer diferente. Y nosotros, hermanos, veamos la crisis como una oportunidad para cambiar de mentalidad. Perdón, ahí está el pensamiento que le estaba compartiendo. Veamos la crisis como una oportunidad para cambiar de mentalidad y pensar que esos momentos difíciles también son propicios para recibir el bien de Dios. Son propicios para recibir la bendición y los milagros de Dios también. Yo así lo quiero ver. La crisis como una oportunidad para cambiar de mentalidad. La crisis para creer que a pesar de que haya momentos difíciles, también en medio, en ese preciso momento donde hay crisis, también yo puedo recibir el bien del Señor. Yo puedo recibir la bendición de Dios. Yo puedo ver milagros de Dios, aunque estemos ahí en la crisis. No es que termine la crisis para que vea el bien de Dios, que termine la crisis para que vengan los milagros. No. Debemos creer que si verdaderamente somos hijos de Dios, y debemos creer que nuestro Padre todo lo puede, y que si no hace algo en favor mío, sus razones tendrá. Si Dios no hace algo por lo cual estoy orando y le estoy pidiendo, créalo, hermano, sus razones se las tiene. Aunque yo no lo entienda, que no lo comprenda. En otras palabras, no todo es malo cuando estamos en una crisis. ¿Por qué le digo que no todo es malo cuando estamos en una crisis? Porque de una crisis, en medio de los egipcios, salió Moisés. De la crisis que estaban viviendo los egipcios, aparece Moisés como patriarca. De un tiempo de hambre en una nación, surge José. Aquel muchacho de 17 años, vendido como esclavo, surge como un gran hombre, producto de un tiempo de hambre que estaban viviendo en la ciudad y en el país. De un tiempo de incredulidad y de falsos dioses, emerge la vida de Daniel, siendo un joven de 18 años. Había crisis, pero en medio de la crisis surge un hombre que Dios usó de una manera increíble. De una prueba de pasar 40 años en el desierto, aparece Caleb y aparece Josué también como hombres de Dios. O sea, no es que todo lo que ocurre en el desierto es negativo. Todo lo que ocurre en medio de la crisis va a ser negativo. No. En otras palabras, bien podríamos decir entonces que las crisis forjaron a los mejores líderes del pueblo de Dios, y las crisis deben forjarnos a nosotros también. Las crisis no es para que nosotros salgamos derrotados. Las crisis no es para que nosotros tiremos la toalla. La crisis no es para que nos hagamos a un lado. La crisis debe servir para que Dios pueda forjar nuestras vidas. Más carácter, más convicción, más fe, más compromiso, más entrega a Dios, más dedicación a la familia. Dígame si no es cierto que producto de una crisis que hemos estado viviendo, nos volvimos más hogareños. Aunque a algunos les costó más que otros, pero nos volvimos más hogareños. Porque en medio de la crisis tuvimos que acatar disposiciones y nos hemos quedado más atendiendo a la familia, la casa. A algunos les cambió radicalmente la vida a tal grado que ya no trabajan en la oficina, ahora trabajan en su propia casa.
Mucha gente que yo he llamado aquí en Estados Unidos y en Honduras me dicen: pastor, mi empresa ahora nos puso computadora, nos puso un sistema de comunicación y yo trabajo desde mi casa. Y así va a ser todo este año. La palabra de Dios nos enseña a que nosotros tomemos ventaja de las dificultades. José y Caleb, por ejemplo, aprovecharon la crisis de los 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque de 10 personas que fueron enviadas como espías, mandadas por Moisés a ver la tierra prometida, entonces solo 2 de ellos vieron las uvas enormes y 8 de ellos vieron gigantes. Esa fue la gran diferencia. Que Moisés manda 10 durante 40 días para observar la tierra. Miren la tierra. Y les dijo Moisés: miren quiénes las habitan, cómo son. Y miren cómo es el fruto, cómo es. 8 de ellos solo tuvieron ojos para ver gigantes. 2 de ellos vieron las uvas. Equivocadamente la mayoría vieron los problemas y no las bendiciones. Y así nos puede pasar a nosotros en un tiempo de crisis. La mayoría de nosotros estar viendo dificultades en vez de ver las bendiciones que pueden venir. La crisis, amados hermanos, es una magnífica oportunidad para exponer y presentar a nuestro Dios como única alternativa para una sociedad que agoniza sin esperanza. Porque si la sociedad no busca de Dios, no tiene esperanza. Hay un verso que está en el Salmos y dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuánto me siento y cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Por eso le digo, tenemos que pensar diferente. Porque dijo el salmista David: aún a la distancia Jehová me lee el pensamiento. Yo quiero pensar diferente, para que cuando Dios lea mi pensamiento, mire que mi pensamiento es positivo, que mi pensamiento es bueno. Así que debemos cambiar nuestro pensamiento y entender que una situación difícil puede ser nuestra mayor oportunidad también. En segundo lugar, no perdamos la esperanza. Le dije que en primer lugar nosotros tenemos que pensar diferente. En segundo lugar, no perder la esperanza. Amado hermano, nunca pierda la esperanza. No pierda la esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 15, verso 3, dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza nos llene de alegría y nos llene de paz, para que nuestra vida rebose. ¿De qué? De esperanza. Hermano, no abandones tu confianza, no abandones tu fe, no abandones tu esperanza en Dios a pesar de los tiempos difíciles y a pesar de la crisis mundial que estamos viviendo. No nos apartemos de la confianza en el Señor, no nos apartemos de la fe, no nos apartemos de la esperanza que tenemos en Dios. En momentos de adversidad, la esperanza en Dios debe sostenernos, afirmarnos y fortalecernos cada día. Ese es lo único que usted se puede sostener. Es lo único que a usted y a mí nos puede afirmar. Es lo único que nosotros podemos fortalecernos. La esperanza en el Señor. Todos hemos afrontado alguna adversidad o crisis en nuestro caminar. Todos. Aún un adolescente
puede haber enfrentado crisis en su propia vida, como producto de los mismos cambios que se van dando en la adolescencia. Los niños pasan por crisis. Cuando hay un divorcio y ese niño de 4 añitos, de 6, de 8 años, pasa por crisis también. No digamos los que ya somos mayores, los que somos adultos. Porque nuestra vida es un constante entrar y salir de crisis. Así es la vida. Es un constante. Crisis por una situación económica y usted salió. Crisis por una situación de salud, tal vez no en el cuerpo suyo, sino algún familiar suyo y salió de la crisis. Crisis por un problema matrimonial que está teniendo con su cónyuge y luego salió de la situación. Crisis cuando la muchacha ya se va a casar y como dice mi esposa que vio el nido vacío, ya no está la muchacha que ha vivido 20 años con usted, 23 años. Luego llegan los 50, los 60 años, los cambios en el ser humano, crisis. La vida es así, un constante entrar y salir de crisis. Crisis de cualquier tipo, crisis personal, familiar, ministerial. Yo las he tenido en el ministerio. Crisis existenciales, crisis en lo económico, crisis en la parte emocional, crisis social como la que estamos viviendo con la pandemia. Así que no debemos olvidarnos de la esperanza en tiempos difíciles. En tiempos difíciles es donde más tenemos que aferrarnos a la esperanza que tenemos en Dios. El rey David fue un hombre que supo afrontar las crisis y los retos de su vida. Tuvo problemas de todo tipo. Cuando usted estudia la vida del rey David se da cuenta que fue un hombre increíble, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios tuvo crisis de todo tipo. Crisis cuando era rey, crisis cuando le servía al rey Saúl, crisis en su matrimonio con una esposa que no lo honraba, crisis con los hijos. Un hijo de él provocó una división. Su propio hijo. Un hijo de él persiguiéndolo por años para matarlo. Un hijo de él violando a su propia hermana. ¿Usted se imagina el corazón del rey David al darse cuenta que su propio hijo? Tantas cosas que le pasaron. Tantas cosas. Pero él afrontó las crisis y los retos de la vida. Y siempre se sostuvo en la confianza que tenía con Dios. Bueno, tuvo la crisis de que un hijo producto de un pecado que había cometido murió. Aún tuvo la crisis de sentirse seguramente culpable por haber enviado a un soldado a que muriera por culpa de él mismo. La vida del rey David fue tremenda, inmersa en crisis en todo momento. Así que cuando estemos pasando por una crisis, por una dificultad, devoremos los salmos, porque ahí encontraremos suficientes pensamientos para enriquecer nuestros pensamientos y ver la bendición de Dios. Producto de la crisis que vivió el rey David, hoy tenemos esos salmos, esos proverbios que tanto edifican nuestra vida. Pero lo escribió un hombre que tuvo que vivir esas situaciones primero, tuvo que llorar para luego escribir. Y que ahora, sin que nosotros tengamos esa crisis, nos podamos deleitar leyendo, aprendiendo, ilustrándonos. Así que, hermanos, si proclamas a Dios como tu fuerza, como tu amparo y tu esperanza,
entonces no temerás aunque el mundo se esté desintegrando. Cuando nosotros afirmamos a Dios como nuestro amparo, cuando nosotros nos sostenemos en el Dios de esperanza, que es Él, hermanos, aunque el mundo se esté desintegrando, no vamos a temer. No vamos a temer. Aunque la pandemia no sea, aunque vengan otras cosas peores, pero usted no va a depender de las cosas que van sucediendo en el mundo. Usted va a depender de la confianza que tiene en un Dios de esperanza. Y quiero terminar con este pensamiento. Escúchelo. Los que piensan mal siempre son más que los que piensan bien. Los que piensan mal siempre son más que aquellos que piensan bien. Pero lo bueno es que los que piensan mal no mandan. Le repito, los que piensan mal no mandan. Así que no importa quién anuncie el mal, no importa quién proclame fracaso, no importa quién hable de quiebra, quién hable de caos. Usted y yo debemos creerle al Dios Todopoderoso, quien nos va a sacar adelante de cualquier crisis y de cualquier adversidad. Amén. Usted, con una fe a ciegas, usted dice, aunque el mundo se derrumbe, aunque pase lo que pase, pero yo voy a creer que Dios me sacará adelante de cualquier crisis y de cualquier adversidad.